hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y comenzando este estudio de segunda de Corintios, hemos estado hablando semanas atrás sobre la voluntad de Dios y cómo el apóstol Pablo reconoció que por la voluntad de Dios era lo que era hoy. Y recordemos ese gran cambio que él vivió, esa transformación de ser un perseguidor de la iglesia a un plantador de iglesias. Y todo por la voluntad de Dios. Estuvimos viendo algunos aspectos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hoy quiero que nos centremos en otro de esas palabritas que está aquí muy en el comienzo de la carta, donde el apóstol, el versículo 2, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de la gracia, la gracia. Y si usted está tomando apuntes, cosa que es muy buena, es una sana costumbre, tomar apuntes para la retención de información y para que usted no olvide tan fácilmente lo que está recibiendo en la iglesia. Entonces le animo a colocar un título allí. Su gracia, siempre su gracia. Su gracia, siempre su gracia. Y es que la Biblia nos habla mucho acerca de la gracia. Y nos demuestra la gracia de Dios. Gracia significa regalo, don. Y sobre todo, cuando es por gracia, tiene algo en particular, es inmerecido. No es un premio. Una gran diferencia. Un premio, con esfuerzo y tesón, lo obtienes, te lo ganas. Pero cuando es un regalo, pues a veces te dan un regalo porque cumples años, ¿cierto? A veces te dan un regalo porque alguien te ama, te quiere, ¿cierto? O porque hiciste algo por esa persona, entonces cambia la persona bien y te da un regalo. Y bueno, de cierta manera ahí todavía uno dice, bueno, es que era mi cumpleaños, el regalo fue porque le hice un favor, entonces me lo devolvió con un regalo, etc. Entonces como que hay cierto merecimiento, pero con la gracia no. La gracia, cuando algo es por gracia, es porque no hay mérito a cambio. No hay mérito alguno que cubra el valor, el sentido, el propósito, la razón de aquel regalo. Gracia significa eso. No lo mereces, pero ahí lo tienes. Alguien dijo una vez, y aunque prácticamente se refieren a lo mismo, la gracia y la misericordia, alguien dijo una vez que la misericordia es no recibir lo que uno merece. Eso es misericordia. Y la gracia es recibir lo que no merece. Por ejemplo, la salvación es por gracia. No la merecemos, pero la recibimos cuando creemos en el Evangelio y en la obra de redención de Jesucristo. Misericordia. Por ejemplo, uno hace algo mal y merecería un castigo y no lo recibe porque tienen misericordia de uno. Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque si hablamos de lo que merecemos, una cosa, pensando en términos eternos, merecemos: el infierno. Ese lo merecemos. La muerte eterna, esa la merecemos. Si hablamos de merecimientos, nuestros pecados han sido de tal magnitud que, o sea, con eso más que suficiente para ir al infierno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que mucha gente no cree que merece el infierno. Mucha gente no cree, no, el infierno, no, yo no soy tan malo. Las personas se consideran buenas así, sí mismas, se consideran buenas en la medida de su memoria. Porque no se acuerdan lo malos y perversos que han sido. Y como alguien dijo también, y creo que tiene mucha razón, una buena conciencia muchas veces es el resultado de una mala memoria. Que la persona se siente bien y dice, no, yo no he hecho nada malo, pues, ¿qué? ¿Pero que yo? ¿Yo? ¿Estás seguro que yo?
La verdad ni se acuerda. Ni se acuerda que sí, fuiste tú. Yo no puedo creer. Es mala memoria. ¿Y cuántos se han dado cuenta que nuestra memoria es selectiva? Hay cosas que no olvidamos jamás. Como la plata que nos deben. ¿Cierto? Eso no lo olvidamos nunca. Tú me debes, sí, no, yo te pagué. Cuando alguien nos hiere y nos ofende. Y uno está ahí, y ahí viene ese tipo. Y es que me acuerdo lo que me dijo, cómo me lo dijo, yes. Pero tú le hiciste lo mismo y fue peor. ¿Yo? No me acuerdo. Ahí sí no nos acordamos. Misericordia, gracia, tienen que ver con esa manera bondadosa, amorosa, benevolente de Dios tratarnos a nosotros. La gracia y la misericordia son ofrecidas por Dios al pecador. Y quiero que miremos varios textos bíblicos. Usted que está tomando apuntes, anote y abra su Biblia y corra conmigo. Anote y abra su Biblia. Acompáñeme al libro de Esdras. Esdras. Están pegando y se me salta. Aquí está. Esdras capítulo 9, en el versículo 13. Esdras capítulo 9, versículo 13, dice la escritura: ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos. Porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Esdras está hablando aquí de la gracia que Dios ha tenido para con el pueblo de Dios. En su momento, en su tiempo, cuando él vivió, él confiesa y dice: hemos sido castigados por nuestra perversión, pero la verdad sea dicha, el castigo que hemos recibido es mucho menor al que merecíamos. Acompáñame a Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 15 al 17. Ezequiel, capítulo 20, versículos 15 al 17. Dice la escritura: sin embargo, hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré que no les dejaría entrar en la tierra que les había dado, tierra donde fluyen la leche y la miel, el lugar más hermoso del mundo, pues rechazaron mis ordenanzas, se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso, ya que habían entregado su corazón a los ídolos. Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto me contuve y no los destruí. Ezequiel, hablando aquí ahora del trato de Dios para con Israel y contando un poco la historia, ¿no? Y de cómo Dios tuvo compasión de Israel en el desierto. No obstante, sí merecían el castigo, pero Dios tuvo gracia y no les dio lo que merecían. Se contuvo en su ira y no los destruyó. Joel, el libro de Joel, el capítulo 2, los versículos 12 y 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Mira lo que dice la escritura allí. Muy importante lo que dice acá Joel. Voy a esperar a que todos lo tengan, porque quiero que lo lean ahí en su Biblia conmigo. Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. En este texto se menciona un aspecto importantísimo de la gracia de Dios con nosotros y cómo es la gracia
para con el mundo y con el creyente hoy en día. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor, su Dios. Este es un llamado a través del profeta Joel al arrepentimiento. Pero aquí hay un factor importantísimo de lo que es la gracia, en lo que se traduce la gracia de Dios para nuestra vida, y es tiempo. Porque dice allí: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. La gracia muchas veces tiene que ver con eso, con Dios darnos tiempo para cambiar, tiempo para arrepentirnos, tiempo para volvernos a Él y buscarle, tiempo para hacer las cosas bien. Te animo, te exhorto, te desafío a que pienses en el tiempo como una medida de gracia de Dios para tu vida. Piensa de esta manera: todos los días tienes 24 horas. Cada día tienes 24 horas de gracia para hacer las cosas bien, para corregir tus pasos, para corregir tu caminar, para andar en lo correcto, para hacer las cosas bien. Vuélvanse al Señor mientras haya tiempo. La gracia significa que tenemos aún tiempo para cambiar. ¿Cuántos quisieran aprovechar mejor su tiempo en cambiar? Y volverse al Señor y corregir a que sí, la hemos fregado muchas veces, hemos metido la pata, sí, está bien, pero aún hay tiempo. Aún hay gracia. Ya pues, cambia. Haz cambios en tu vida. Crece. Aplícate a crecer en el Señor, que esto te hará muy bien. Entonces, estos versículos nos están mostrando, Esdras, Ezequiel, Joel, que como Dios nos da más tiempo, muchas veces Él nos da tiempo conteniendo el castigo que merecía nuestra conducta. Muchas veces Dios no permite que las consecuencias de nuestras malas acciones nos alcancen. Eso es gracia. Y te está dando tiempo para que corrijas, para que enmiendes la cosa. Eso es gracia. Por gracia, el pecado es perdonado. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 18 y 19. Mateo, capítulo 7, versículos 18 y 19. Perdón, ¿qué estoy diciendo? No es Mateo. Es que vi una M acá y una M y una I. Es Miqueas. Nada que ver. Porque vi una M y un palito, pensé que era Mateo. No, es una I de Miqueas. Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Mira lo que dice Miqueas aquí, es interesante esto. Esta es una canción de cuando yo era chico en la iglesia, hace mucho tiempo, y no se la voy a cantar hoy, tranquilo. Otro día. Dice el versículo 18: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Ahora es Miqueas quien está hablando y diciendo: ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona de esta tremenda manera? Que echas en lo profundo del mar nuestros pecados y te olvidas del pecado que hemos cometido. Pasas por alto un montón de veces nuestras faltas. ¿Dónde hay otro Dios como tú? No lo hay. Por supuesto que no lo hay. Solo hay un Dios de gracia. Amén. Y es nuestro Dios. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9?
Gracia, gracia, siempre gracia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice la Escritura? Leamos desde el 8. Me gusta a veces leer un poquito atrás para agarrar el hilo, ¿no?, de la idea. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no te engañes diciendo que no pecas. Hay mucho cristiano por ahí que a veces cree que ya no peca. Mentirosino. O sea, no te engañes. Si crees que ya el pecado no es un tema en tu vida, si tú crees que ya lo tienes todo bajo control y que no pecas, no te engañes. Porque dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Es lo único que estamos haciendo, nos engañamos. Pero si confesamos los pecados y los reconocemos, Dios es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de maldad. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Gracia significa que Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Gracia significa que cada vez que yo me vuelvo a Dios, Él me acoge, me perdona y me limpia de mi maldad. Esa es la gracia. Salmo 32, Salmos, capítulo 32, versículo 5. Salmos 32, versículo 5. Dice el salmista aquí, David, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona. Y la culpa desaparece. Eso es gracia. Ay, qué rico, ¿no? Qué rico que uno pueda pecar y luego pedir perdón y Dios lo sigue perdonando, ¿cierto? Rico. Bueno, ahorita vamos a llegar a un punto en este mismo mensaje donde la gracia implica responsabilidad personal. ¿Dios te da gracia y te perdona siempre? Sí, claro que sí. ¿Dios te da tiempo para que te arrepientas? Sí, claro que sí. ¿Mientras hay vida y esperanza? Sí, claro que sí. Si pecara 1000 veces y me arrepintiera 1000 veces, ¿Dios me perdonaría? Sí, claro que sí. Esa certeza debemos tener. Dios también quiere que sepamos que Él siempre nos va a perdonar. Pero ahorita vamos a llegar a unos textos en la Biblia que nos muestran que Dios también está esperando que tú te pongas las pilas y que no sigas jugando con el pecado. Hello. Si no, ¿a qué estamos jugando aquí? Pero bueno, como estamos viendo lo bonito que es esto de la gracia, entonces pues sigamos. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13. En Proverbios 28, 13, la Biblia nos dice algo tremendo aquí. Dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Ah? Tremendo. ¿Cómo se llama eso? Gracias. Que si tú te haces el loco y encubres el pecado y dices, no, yo no fui, y lo tapas ahí, no vas a prosperar. Pero si lo confiesas, dices, sí, yo lo hice, pequé, sí, Señor, perdón. Y te apartas de eso, abandonas ese estilo pecaminoso, vas a recibir misericordia, gracia sobre tu vida. Hay que tener eso presente. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Este texto también es muy importante.
Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Allí dice la escritura: busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Vuélvanse al Señor. ¿Cuándo? Mientras Él pueda ser hallado. O sea, busquen a Dios. ¿Cuándo? Mientras puede Él ser hallado. Estos tiempos, 2023, pleno siglo XXI, ¿se puede buscar a Dios? ¿Se puede encontrar a Dios? Claro que sí. Porque estamos viviendo en tiempos de gracia, donde Dios nos da tiempo para que lo aprovechemos en buscarle a Él y encontrarle, en volver nuestro corazón hacia Dios. Me gusta que el texto dice: vuélvanse al Señor, vuélvanse a nuestro Dios. Y el otro texto que leímos hace un rato en Ezequiel, de volver el corazón y el espíritu. Porque a veces volver al Señor lo relacionamos con acciones y cosas que debemos hacer: leer la Biblia, orar, venir a la iglesia. ¿Eso es importante? Claro que es importante para tu vida cristiana y tu vida espiritual. Claro que sí. Pero no lo hagas de forma litúrgica o religiosa por cumplir. Oras un ratito, ahí sí, como un amuleto. Ay, sí, que salga el negocio, Señor, que me salga, que me paguen y que prospere, Señor. O sea, ahí como que a veces hay y no que no oremos porque el negocio salga, claro que claro. Pero a veces la motivación es como el amuleto. No. Esa actitud. Cuando lo que hay que volver al Señor en tiempos donde Él todavía puede ser encontrado es el corazón. Y el corazón tiene que ver con todo en tu vida. Con tu manera de pensar, de hablar, tus motivos, tus intenciones, tus acciones, tu conducta cotidiana. Vuelve al Señor. Una chiquita. Hace unas semanas atrás estaba meditando sobre un pasaje muy similar a este, que me estaba redarguyendo. Y entonces yo me sentía muy incapaz frente al reto que tenía por delante. Y decía yo: con esto, Señor, no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Y entonces me rendí, literal. Y dije: Señor, aquí estoy. Y empecé, a pensar mucho. Yo sé que el Espíritu me estaba redarguyendo, me estaba mostrando motivos, formas, maneras, intenciones de mi corazón que a Dios no le agradan y que yo no era consciente. Otra vez, ¿yo? No. Sí. ¿Cierto? Ahí es donde Dios quiere que cambies. Allí, en ese tipo de cosas, en el corazón. Porque de ahí salen las palabras, las intenciones, las decisiones, las maneras de actuar y de pensar. ¿Sí? O sea, no maquilles tu vida cotidiana trabajando o enfocándote solo en el exterior, en cómo luces, cómo te ven, cómo pareces. No, preocúpate más por cómo eres en tu interior. Y eso es lo que tienes que trabajar, devolver al Señor tu corazón para Dios. Y hay tiempo para hacerlo, o sea que hay gracia para cambiar. Bueno, ahora sí entremos entonces, porque hasta ahora todo es lindo y bonito. Ay, qué rico, Dios nos trata con gracia, me perdona los miles de pecados que comete y los que cometeré. Y a veces nos relajamos pensando,
Miqueas lo decía, ¿qué Dios como tú? ¿Qué otro Dios como tú que perdona? En la verdad, no hay otro Dios como Dios que perdona de esa manera. Todos te llevan la cuenta como diciendo 5, 4, 3, 2, 1. Toma para que aprendas, ¿no? Y ese es el temor en el que vive la gente, de cuando Dios los va a castigar. ¿Cuándo Dios los va a castigar? Paréntesis. Angélica, bienvenida de vuelta, me alegra verte. Es que no te había visto en todos ahí. Ya estás sana y recuperada. Que Dios te bendiga. Chévere verte. Y entonces pensamos que Dios y su gracia es eso. Oportunidad para hacer lo que nos da la gana. Una vida libre, licenciosa. Y déjeme decirle algo. En un sentido, sí. Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, o como se dice vulgarmente, hacer lo que te venga en gana. Puedes hacerlo. Pero no todo te conviene. ¿No nos dice eso 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23? Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Todo nos es permitido, pero no todo edifica. No todo te hace crecer. En otras palabras, tú puedes hacer lo que quieras, pero porque vives bajo la gracia de Dios, pero después no te quejes. Porque lo que siembras, cosechas. Romanos capítulo 6. Implicancias o implicaciones para el creyente que vive en la gracia y la misericordia. Hay implicaciones positivas y negativas. Claro que sí. Simplemente veámoslo, implicaciones en la vida del creyente. Romanos capítulo 6, versículo 1 nos dice, ahora bien, pregunta el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Hello. Gracias. Gracias. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado si hemos muerto al pecado? ¿Hemos muerto al pecado o no hemos muerto al pecado? Buena pregunta, ¿no? Esa es la pregunta para el cristiano. Pregunta para la iglesia. Lima Templo. ¿Hemos muerto? ¿Han muerto al pecado o no han muerto al pecado? Entonces nos dicen, sí. Entonces, ¿por qué sigues pecando? Porque soy pecador y porque meto la pata más de lo que creo. Y en fin, empezamos con esta consciente reflexión de nuestra pecaminosidad. Pero el punto es este: cuando tú has creído en Jesucristo, has creído en el Evangelio y te has arrepentido del pecado y quieres vivir para Dios, te has bautizado en agua y quieres vivir para Dios, pues algo espiritual en ti sí se ha roto, y es tu relación con el pecado. Ya no estás en el mismo plan de vida que antes estabas. Muchas veces lo explico de esta manera. ¿Seguimos pecando? Yo creo que sí, y nos cuidamos de pecar y de no meter la pata por aquí, no mentir, no equivocarnos, no pensar de manera equivocada o perversa, ¿verdad? Impura. Ay, sí, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y uno está ahí como cuidándose de no pecar. Pero la diferencia entre este tipo de pecadores, que somos nosotros, la iglesia, y los que no son creyentes y no tienen una relación con Cristo y con Dios, la diferencia es que muy probablemente ellos sí están en el plan de pecar, mientras que nosotros ya no estamos en el plan de pecar. Espero que ya no estés pensando en cómo vas a pecar esta tarde. Esta tarde voy a pecar. O sea, ya no estamos en eso. Uy, hoy es viernes, dicen algunos. Dicen, uy, hoy sí me desenfreno, me desato. O sea, ya no estamos en ese plan. Un cristiano sincero
responsable ante Dios, comprende cuánta gracia Dios le ha dado. Y entonces dice, no, era la pregunta que el apóstol Pablo le hacía a la iglesia en Roma. Entonces, ¿seguiremos pecando para que Dios nos siga mostrando más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Ya no estamos en ese plan. ¿Estamos claros ahí? Entonces, una implicancia de la gracia de Dios para el cristiano es que asume o adopta una posición responsable frente a su propio pecado. Dice, ya no más con esto. Esto no agrada a Dios, no más. Corta ahí. Y eso implica, en el cristiano sincero, en el cristiano que quiere crecer, implica a veces cortar ciertas relaciones que son malsanas, te llevan a pecar. Ciertos negocios, ciertas costumbres, hábitos que sabes no agradan a Dios. Entonces dices, Dios me ha perdonado tanto, Dios me ha dado tiempo para que vuelva mi corazón a Él, me está dando gracia para que yo no muera en mis pecados. No más. Esa actitud de responsabilidad personal es una implicancia de la gracia de Dios en nuestra vida. Y miren lo que dice el versículo 14 de ese mismo pasaje. Usted puede leer todo Romanos 6, es increíble este capítulo. Pero el versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. La gracia también implica y significa libertad. ¿Para qué? Para hacer lo que a Dios le agrada. La libertad no significa que puedes hacer lo que te da la gana. Eso sería libertinaje. La libertad significa que tú tienes la capacidad de decidir por ti mismo hacer lo correcto, hacer lo bueno. Yo soy libre. Y dentro de esta libertad, yo puedo hacer lo bueno. ¿Y todo por qué? Porque Dios me ha dado su gracia. Ya no vivo bajo un yugo ahí de temor. Hago esto, ¿será que Dios me castiga? Eso me pasó porque me porté mal y Dios, si tengo que ir a la iglesia el domingo a pagar una penitencia porque, o sea, esas maneras de pensar, de miedo, de temor, ya no. Tú puedes, es más, a veces la gente en nuestra iglesia, la gente ha entendido también la gracia que ya ni viene a la iglesia. Sí. Sí, claro, es así, ya listo, nos vamos, pastor, gracias. Tienen su relación con Dios, dicen, órale, la Biblia, pero la iglesia se la pierden, no han comprendido bien la gracia de Dios. Mira capítulo 2 de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículos 11 y 12. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Eso se llama gracia. Dios te ha perdonado, pero hay un para qué en todo esto. Dios ha enviado a su Hijo Jesús al mundo, pero hay un para qué, que va más allá de esperar a que te mueras para que vayas al cielo. Dios quiere que tú, aquí en la tierra, vivas una vida mejor. Dice aquí, Él dio su vida para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Hay una implicancia de la gracia de Dios en tu vida. Y es que Dios espera que tu conducta mejore. Que cambies.
que seas mejor, que hagas buenas acciones, que ayudes al prójimo, que ames a los demás, que ames más y pelees menos. Buenas acciones. ¿Por qué? Por su gracia. Porque Él ha tenido gracia contigo. Y ojo, la gracia de Dios implica otra cosa en nuestra vida espiritual. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Dónde estoy? Así. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo a la iglesia en Éfeso y reconociendo esta gracia de Dios en su vida para servirle. Y él reconoce que por la gracia de Dios tiene el privilegio de servirle. Ahora, hay una implicancia aquí, y es que el servicio en la iglesia, el servicio a Dios y a la iglesia, es un privilegio. Yo hablo aquí a todos los que sirven en la iglesia ahora. Y a los que no, pues animarlos a que se involucren en el servicio en la iglesia. Y los anfitriones, en las clases de los chicos, ¿verdad? Con las damas, con los hombres, con los jóvenes, involúcrense en servir. Porque es un privilegio servir a los demás. Mira el servicio como una oportunidad de servir a Dios, sirviendo al prójimo. Ayudando a que los demás puedan conectar más y mejor con Dios. Ese es el servicio. Y eso es un privilegio. Ser un instrumento en las manos de Dios para que otra persona pueda conectarse con Él. Ese es un privilegio. Muchos de ustedes están aquí sentados ahorita en este instante porque hay alguien cuidando a su hijo allá arriba. Por ejemplo. Si eres de ese tipo de mamás que sueltan a su hijo, pues estás allá arriba con tu hijo. Pero si confías y agradeces a Dios por quienes sirven en la iglesia, entonces dejas tu hijo arriba y estás tú acá. Hay alguien sirviendo allá para que tú puedas estar acá. ¿Me dejo entender? Es un privilegio servirle. ¿Y por qué podemos servirle? Por su gracia. O sea, la gracia de Dios no es solamente para que seamos salvos. La gracia de Dios es también para que crezcamos en carácter espiritual, para que sirvamos a otras personas, para que podamos tener control de nuestros pecados. La gracia de Dios, esa libertad que Él nos da en su gracia y por su obra en la cruz, nos nutre espiritualmente para que podamos ser mejores personas. Sirviendo a otros, ayudando a otros, conectando con otros. Primera de Corintios capítulo 3. Mire ese texto, lo leímos cuando estudiamos Primera de Corintios el año pasado, pero Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 10 dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando de la iglesia en Corinto, sobre cómo fue edificada y plantada esa iglesia, él dice: yo puse el fundamento, yo les hablé de Cristo, pero aquí ha venido Apolos, ha venido Pedro, ha venido otros, ¿verdad?, a edificar la iglesia, la obra entre ustedes. Por la gracia de Dios nosotros podemos servir a Dios y al prójimo
Y otros vendrán después a hacer su parte también allí. Y eso es por gracia divina. Es por la oportunidad que tenemos de servirle a Él. ¡Qué privilegio tan tremendo! Ahora bien, hay un límite en la gracia de Dios, permítanme decirles. Hay un límite en la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y le animo a leer todo Hebreos 12 esta tarde o mañana, ¿verdad? Pero este versículo dice aquí que uno puede llegar a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dios puede decirle a una persona, ¿sabe qué? Está ahí nomás. Está ahí nomás. O una persona también puede llegar a sentir, a amargar su corazón, a resentirse, a no perdonar, y esa vida de amargura y de rencor le va alejando, le va alejando, le va alejando de la gracia de Dios y lo lleva al legalismo, a la esclavitud, a la condenación, al pecado. Por eso dice la Escritura que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, porque de él mana la vida. Y si en el corazón dejamos crecer raíces de amargura y todo eso, esas nos pueden hacer caer de la gracia divina. Y no, nadie va a levantar el dedo a decir cuándo tú caíste de la gracia y cuándo no. Yo creo que uno mismo debe ser sincero consigo mismo e identificar cuando Dios sí a uno le ha dado gracia para algo y cuando no. Y esa es la razón por la que hay diferencias en la vida. Porque a unos Dios les ha dado gracia para esto y a otros no. Ay, es que Dios hace preferencias. No, no es tanto así. Es que Él es Dios. Y a uno les dio la gracia para esto y a otros. Por ejemplo, hay gente que tiene gracia para las matemáticas. Los envidio. Hay gente que Dios les dio gracia para la cocina. Y cocinan. Y a otros Dios no les dio gracia para la cocina. Y más bien en la cocina son una desgracia. El que se ríe. Entonces, llega un punto donde Dios dice, contigo basta. Segunda de Corintios capítulo 12. Voy a parar aquí, este es mi último texto. Tengo más, pero hay mucha Biblia que habla sobre la gracia y sus diferentes aspectos, pero vamos a dejarlo ahí. Pero quiero leer este texto porque esta es otra implicancia de eso, hablando de que Dios en un momento dice basta. Mira, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas
le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! El apóstol Pablo aquí, y vamos a llegar más adelante, creo que unos buenos meses, más adelante vamos a llegar al capítulo 12 de 2 de Corintios, y vamos a estudiar a fondo ese momento en su vida, ¿no? Cuando le hablaba del famoso aguijón en la carne. Pero mira lo que dice allí. Él entendía que Dios no le había dado la gracia para que ya no sufriera lo que sufría, para que eso que tenía físicamente ya no lo tuviera más y pudiera estar libre de eso. Él entendía que la razón de eso era para que él no se envaneciera y se volviera orgulloso. Él entendía. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios. Así también tú, mi querido hermano. Si tienes una relación con Dios y fortaleces tu relación con Dios, vas a poder entender diferentes circunstancias en tu vida y entender para qué sí Dios te ha dado gracia y para qué no. Porque a veces renegamos mucho y nos comparamos con otros. Ay, ¿por qué a él sí le dio y a mí no? ¿Y por qué él sí tiene y yo no? Ay, Señor, a mí no me ama como a ti. Y andamos en esa discusión interior que no nos ayuda para nada. Al contrario, nos hunde en tristeza y, ¿no? Comprende que Dios sí te ha dado gracia para unas cosas, mientras que a otros le ha dado gracia a otras. Acéptalo. Y me encanta cuando él, y como lo dice la Nueva Traducción Viviente, cuando él en tres ocasiones, oró al Señor y el Señor le dijo, bástate mi gracia, como normalmente conocemos. Dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, y me encanta eso, dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos vivir sin muchas cosas. Sin carro, sin tanta ropa, sin dinero. Podemos vivir sin muchas de las cosas que hoy creemos básicas para vivir. Podríamos vivir sin eso, pero no podríamos vivir sin su gracia. Si Él quitase su gracia de nuestra vida, ese día morimos. Ese día morimos. Porque somos tan torpes, por no decir otra palabra. Somos tan torpes que en un día la vamos a fregar de tal manera que hasta ahí llegamos. Y Satanás tendría la oportunidad de arrebatarnos la vida en una. Pero es por la gracia de Dios sobre nuestra vida que estamos aquí. Solo necesitamos su gracia para vivir. Ahora, eso que dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando tú te sientes débil, como dijo aquí el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros somos débiles y reconocemos nuestras debilidades, que no las sabemos todas, que no podemos todo, que no somos capaces de todo lo que creemos y queremos ser capaces, y lo reconocemos ante Dios, entonces Dios nos puede dar gracia para que lo hagamos. Recuerda diversos momentos en tu vida donde tú has estado en esa encrucijada de no saber qué hacer. Y lo peor aún, no saber cómo hacerlo. Porque a veces tú sabes lo que se tiene que hacer, tú no sabes cómo. Y has estado ahí, en esa encrucijada. Y te has rendido ante Dios y dices, Señor, yo no puedo con esto. ¿Qué pasó después? Que el Señor abrió la puerta
entró la llamada que estabas esperando, la solución apareció, llegó, etc. Te vino la luz. Y, ¡ay! ¿Cuándo fue que eso sucedió? Cuando te rendiste. Cuando no nos rendimos y todavía creemos que tenemos recursos para hacer y que yo aquí, muchas veces Dios no puede actuar como quiere actuar. ¿Me dejo entender con eso? Muchas veces como que Dios está diciendo, bueno, pues, dale, hazlo. No me dejas actuar a mí, hazlo tú. Está bien, no hay problema. Pero cuando nos rendimos, ahora sí puedo actuar, sí, me dejas. Vamos a hacerlo así, así, así. Es como darle lugar a Dios. Cuando reconocemos nuestra debilidad, le estamos dando más espacio a Dios actuar en nuestra vida. Por eso dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. No en la presunción de que sí, yo puedo, que yo mismo soy. Por eso es que en otros pasajes, en Santiago 4, habla de que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, vamos a cerrar aquí. ¿De qué lado de la ecuación quieres estar tú? ¿De la gracia o de la desgracia? De la gracia. ¿Quieres ser un agraciado o quieres ser un... Si quieres estar del lado de la gracia de Dios, necesitas humildad. Rendirte y decir, Señor, bueno, tú sí. Por eso su gracia, siempre su gracia, será la que sostenga nuestra vida. No es el conocimiento, no es la habilidad, no es el carisma, no es la experiencia, aunque todo eso cuenta para muchas cosas, pero no para todo. Hay cosas donde solamente su gracia. Podemos vivir sin experiencia, sin conocimientos, sin habilidades, sin mucho carisma, pero no sin su gracia. Vamos a orar. Y quiero animarte a que hagas una oración de respuesta al Señor en esta hora. Que le respondas al Señor por lo que Él te ha hablado hoy respecto a su gracia. Por cómo Él te ha hecho ver, entender su gracia esta mañana. Responde al Señor. ¿Tienes que pedir perdón? Pide perdón. Tienes que comprometerte hoy con abandonar un camino de pecado en el que estás andando. Hazlo. Pide perdón. Arrepiéntete. Vuelve tu corazón al Señor. Búscale mientras puedes ser hallado, dice la Escritura. Respóndele al Señor. Con tus propias palabras, con lo que hay en tu corazón, en tus pensamientos ahora. Agradécele su gracia para ti. Agradécele su gracia para tu familia. Y pídele a Él mayor gracia para vivir como conviene. Mayor gracia para vivir como conviene, para que sepas qué, cómo, cuándo, dónde. Cierra. Oh Padre, gracias por cada persona aquí esta hora que está respondiendo a ti. En tu gracia, clamo, Señor, que les llenes de gracia, de favor. Ese favor inmerecido, eso que no depende de ellos ni de ninguna circunstancia, sino que solo viene de ti. Llénanos, Señor, con ello. Y permítenos crecer, permítenos hacer las cosas correctas, hacerlas bien,
hacer todo lo que a ti agrada. Que cada día vivamos con nuestro corazón volviéndose a ti. Señor Jesús, es nuestra oración esta hora. Y clamo, Padre, por tu favor sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que el Señor me los bendiga, que vayan con toda su gracia esta semana. Hombres, no se olviden, inscríbanse con Manuel Segura para nuestra cena de hombres el martes 25 a las 8. Que Dios los bendiga, nos vemos.